El gusto de saludarlos en un nuevo encuentro de la conversación aquí por el Provincial Radio, por www.provincial.com, un recorrido que semanalmente nos lleva a conocer a distintas personas que tienen que ver con el quehacer de la República Argentina, a los empresarios, a los políticos, a la gente relacionada con distintos temas que realmente son de interés. Y hoy vaya si será de interés, porque nos vamos a trasladar hasta Villa Gobernador Galvez, en el departamento Rosario, allá en la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar con Marcelo Gabriel Opete, que es un joven abogado de 36 años, que ha trabajado en otras tareas que nada tenían que ver con la cuestión de la abogacía, pero que luego en esa, digamos, conjunción del trabajo y el estudio, se recibe de abogado, se matricula y ejerce la profesión de manera liberal. Y, digamos, más allá de todo su recorrido que él nos estará contando, actualmente está participando de un espacio político denominado Inspirar, cuya cabeza visible, digamos, es Juan Algarañaz, que es un diputado provincial que pertenece a la ciudad de Rafaela, y él se va a postular, hablo de nuestro invitado, como precandidato a concejal de justamente Villa Gobernador Galvez. Marcelo Gabriel Opete, bienvenido a la conversación. ¿Cómo estás? Y gracias por recibirnos, ¿eh? Hola, muchas gracias por la presentación, por el recibimiento y es un gusto y esta es una charla, como vos decías, muy agradable para mí. Gracias por este Bueno, recibimiento. por favor, igualmente. Y la idea es charlar de manera distendida, sin apuro, con el tiempo que no nos va a ir corriendo, pero que naturalmente me imagino que en el plano de tu candidatura o precandidatura para hablar puntualmente como concejal allí en Galvez, hay muchos temas que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con el trabajo y demás, pero no uno puede escapar al comenzar a hablar de lo que es la región Rosario, de la inseguridad, ¿no? Y de lo que lamentablemente ocurre en algunos puntos de Rosario, sin generalizar, pero sabido es de, digamos, la repercusión que esto ha tenido. ¿Cómo te preparás para trabajar justamente en ese tema? Y mi primera pregunta, como se dice habitualmente, va al hueso, porque mi inquietud es si no tenés miedo de involucrarte en esto, de trabajar en temas que tienen que ver con la seguridad, sabiendo lo que está pasando en la región. Sí, es muy buena la pregunta y sobre todo la introducción amplia en comprender esta participación mía, incluso de este espacio nuevo, Inspirar, comprenderla dentro de lo que es lo regional, ¿no es cierto? Dentro de lo que es la región de Rosario, también comprendiendo lo que sucede en la provincia y en el país. Incluso también nos tendríamos que trasladar en el análisis a un plano incluso de geopolítica o de política internacional, porque algunos comprenden, algunos dicen con bastante fundamento, de que la verdadera política es la que ocurre de manera internacional, con lo cual lo que ocurre acá, lo que sucede, los hechos locales están dentro de ese marco, digamos, internacional, políticamente hablando. Y en cuanto a la pregunta de si tengo miedo, lo que siempre menciono, tanto como cuando ejerzo la profesión, como cuando hago cualquier cosa, incluso a mí me gusta escribir, he hecho algunas notas en algunos medios, para algunos medios, y también en esta participación en política, cuando uno hace lo que le apasiona, incluso vos lo verás desde el periodismo, no existen miedos. ¿Cuántos periodistas que trabajan en los móviles, que es la verdad, la noticia más cruda que nos llega a los ciudadanos, está siempre uno cercano a hechos de violencia, a hechos de distinta índole? Y en este caso, que una de las cosas que más nos afecta a quienes estamos en esta región de la provincia, en esta zona sur de la provincia, digamos, en lo que es el departamento Rosario, un departamento muy hostil. A nosotros, bueno, que estamos en este lugar, estamos expuestos y sobre todo los que seguramente participamos en política y venimos a traer una propuesta para los ciudadanos, ¿no es cierto? Para nuestros vecinos. Clarísimo. Digo, porque aparte está muy bien lo que aclarás de
no tener miedo, pero claro, ustedes se enfrenten esa tarea que desarrollan desde incluso la cuestión social de un político, se enfrentan quizás a mafias, a sicarios, a la situación tan grave que se está padeciendo, que es bueno aclarar que esto no es generalizado y que no todo Rosario está bajo esa circunstancia. Uno incluso lo dice desde afuera, con lo cual tiene menos autoridad todavía para poder calificar la cuestión. Pero digo, está esa posibilidad, digo, en esa cuestión, aunque sea sin miedo, pero está la posibilidad de encontrarse cuando uno, por ejemplo, desde la política pueda proponer algún programa relacionado con el mejoramiento de la seguridad, ¿no? Que va en contra justamente de esas personas. Claro, sin duda, no nos podemos salir de este tema, hay que tomarlo con seriedad, que no sea simplemente para llenar un eslogan, un spot digamos, una cantidad o unos ítems de una propuesta de campaña, la seguridad o el planteo, el análisis de cómo se vive la inseguridad, sino que hay que tomarlo con responsabilidad porque es algo que golpea a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, a nuestros familiares, a uno mismo. Desde la profesión que yo ejerzo se ve continuamente, se ve cotidianamente, incluso de esta profesión, desde la abogacía, se ve desde distintas aristas. Porque uno cuando dice inseguridad, ¿de qué habla? De violencia. Pero violencia no es solamente la que se vive desde la lucha territorial. Todos sabemos, cuando digo todos, en Argentina se sabe que la gran pelea en Rosario, esto está fuera de discusión, la gran lucha en este aspecto de la inseguridad y demás es la lucha territorial. ¿A qué nos referimos a esto? Para aclararlo un poco, bueno, la lucha por quién maneja o quién conduce o dirige la venta de estupefacientes, quién se queda con el territorio, que obviamente clandestino y hay estamos hablando de negociados a gran escala en el marco de la clandestinidad. No obstante esto, cuando decimos a esto quiero llegar, que violencia no es solo eso. Yo como abogado que ejerzo también en el fuero de familia, eh, soy parte, ¿no es cierto?, como patrocinante, como letrado, en expedientes que son de violencia familiar. Entonces, violencia no es solamente la que ocurre en la lucha territorial, hay violencia cuando hoy vemos cotidianamente y cómo surgen enseguida en las redes sociales porque alguna persona que va por el lugar saca un celular y filma, ya no está, cuando hay un problema de tránsito, ya quedó lejos eso del insulto a la distancia. Ahora se bajan y cualquiera agarra la llave cruz y te la quiere partir en la cabeza. Y lo mismo sucede, como te decía recientemente, en el marco de las relaciones de familia. Existe una carátula que es violencia familiar o violencia de género, que proviene de una relación en el marco de justamente de una relación de pareja. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay violencia en la sociedad, hay violencia en el mundo. También esto está claro. Creo que vivimos en un mundo convulsionado y nosotros, quienes pretendemos liderar, nosotros, quienes pretendemos ser cabeza en algún espacio político, en alguna participación barrial, vecinal, lo que fuere, aquellos que van a representar incluso al pueblo en una legislatura de la provincia, en el mismo Congreso de la Nación, tenemos que empezar a transmitir un poco un mensaje de paz. Pero bueno, en cuanto a mi participación, me mueve, como te decía al principio, me mueve la pasión. A mí me apasionan los temas de interés, los temas de interés de la ciudadanía, justamente la palabra política viene de polis, y polis es la ciudad. Es decir, el político es aquel que lo tiene que motivar la pasión y el amor por las cuestiones públicas, por las cuestiones de lo que sucede en una ciudad. Está claro. Te hago una última pregunta al tema de inseguridad, después vamos a las otras propuestas y otros temas que vas analizando. Hay un programa ahí que estás elaborando, que estás estudiando, que se llama Ojos en Alerta. Me gustaría que nos cuente un poquito de qué se trata. Sí, Ojos en Alerta es un programa que un compañero del espacio Inspirar le fue a estudiar en la provincia de Buenos Aires, aplicó en una localidad
de aquella provincia, luego lo implementaron, se llevó a cabo en Rafaela y acá en Santa Fe, y trae buenos resultados, porque cuando digo buenos resultados, hace mucho venimos lidiando o venimos tratando el tema de inseguridad, y incluso acá en Villa Bonor Galvez se reunía un grupo de vecinos, una multisectorial, y me parece que para ser responsable no es bueno prometer o garantizarle a los ciudadanos así repentinamente y del día a la noche una situación de seguridad total, sino lo progresivo, resultados concretos. Yo creo que lo progresivo, estando nosotros en una sociedad tan violenta y tan convulsionada, creo que lo progresivo sería lo ideal. Y es este el caso de la aplicación o del programa Ojos en Alerta, desde la cual vecinos previamente capacitados que entrarían en una categoría o en la condición de alertantes, todo esto en el marco de la privacidad, de la intimidad y demás, entrarían en el marco de la condición de alertantes y eh, se pueden comunicar directamente a través de la aplicación con personal del 911 que recepcionaría la situación a alertarse, ya sea una situación de un peligro inminente, una situación sospechosa, incluso una persona cuando está en situación de calle, cualquier situación que incluso debería ser abordada por así decirlo, por el cuerpo de bomberos, el alertante estaría en condiciones de poner en un conocimiento inmediato a las autoridades que se harían cargo de la respectiva situación. Otra de las cosas muy puntuales que hace esta aplicación es que divide la ciudad en segmentos o en cuadrantes, si se quiere llamar, y hace que dentro de ese espacio, dentro de esos lineamientos, haya siempre un móvil policial, con lo cual esto ayuda a una cercanía de un móvil policial que sabemos que en cuestiones de inseguridad es lo más necesario. Tal cual, sin dudas. Y aparte todo conlleva al tema original que hablábamos de la posibilidad del acercamiento de los propios pibes, ¿no? Que sean captados por bandas, y los hagan ingresar en el flagelo de la droga, digo, desde el control de una seguridad barrial, de la posibilidad de que los chicos tengan oportunidades, de que puedan ir a clubes, que puedan estudiar, están cada vez más alejados de toda esa situación, con lo cual es, muy bien lo decías, la seguridad no es solamente un robo, un golpe, que es lo que quizás más nos duele y más muchas veces sentimos, hasta incluso con la pérdida de seres humanos, pero la seguridad o la inseguridad pasa por cuestiones que marcabas claramente, ¿no? El hecho de un problema familiar puede trascender después a que ese hombre golpeador, por ejemplo, por citar un ejemplo, después traslade esa forma de ser a otras cuestiones y la situación se compleja o pasa a ser más compleja aún todavía. Pero hablamos un poquito, Marcelo, de tu precandidatura a concejal allí en Villa Gobernador Galvez. ¿Cuáles son los otros puntos, los otros temas que vos tenés a consideración, más allá de estos que hemos estado hablando en relación al tema de seguridad? Bueno, básicamente, como te decía, yo esto lo entiendo como ciudadano que vive en Villa Bonor Galvez, que se desarrolló. Mis padres y mis abuelos no son profesionales, es decir, vengo de una familia de trabajadores, de deportistas, porque todos jugaron al fútbol. Yo mismo practiqué fútbol acá, yo mismo vivo el barrio, yo el barrio lo vivo, con la gracia y la bendición de que me forcé y tuve posibilidades en este país, en esta ciudad, bueno, en Rosario, de formarme universitariamente y hacer y decidir todos los días, porque es una decisión de todos los días, hacer lo que a uno le gusta. En ese sentido es que analizo y veo las necesidades de otros jóvenes, de adolescentes, de niños y de todos mis vecinos en general. Veo la necesidad de canalizar muchos reclamos, cuestiones en infraestructura, de canalizarlo y llevarlo a cabo, en este caso, donde me toca participar o aspirar, que sería el Consejo Deliberante. En ese sentido, veo la necesidad
de mejorar la infraestructura de nuestra ciudad. Es decir, hay un sinnúmero de calles en los barrios, sobre todo en las periferias, en los barrios más populares, si se quiere, de trabajadores, que están sin pavimentar. Lo cual, si bien yo creo que cada habitante de esta provincia merece la mejor de las condiciones en este sentido de infraestructura, en este sentido de pavimentación, pero me parece importante destacar que Villa Gobernador Galvez es una ciudad productiva. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de la ciudad, cuando hablamos de las necesidades, hablamos de recursos, los recursos que necesitamos para pavimentar la calle, y que aquel trabajador que un día tiene que ir a cumplir sus funciones a una empresa, a una fábrica, o aquel que emprende por cuenta propia, el día de lluvia, que no lo perjudique por no poder salir de su casa. Una cuestión, acá hay casos de inundaciones que literalmente necesitas una canoa para salir, y son casas normales, comunes, de trabajadores. Es decir, son barrios donde ya están en el marco de lo que serían los planos de la ciudad y demás, pero que están totalmente inhabitables. No es que son zonas cercanas a un campo, o por así decirlo. Es decir, reitero, esta es una ciudad que genera muchos recursos, muchísimos recursos. Hay muchos trabajadores en esta ciudad. Tenemos fábricas de colectivos, un cordón industrial de la carne muy importante, incluso para esta región del sur, incluso para lo que sería América del Sur. Acá tenemos producción de la carne justamente la empresa Swift, está Paladini. No quiero mencionar las marcas así tan abiertamente, pero sí decir que es una zona muy industrial, muy industrial. Está asimismo, bueno, está Cargill, con lo cual creo que esta ciudad tiene todas las condiciones y merece que los vecinos puedan habitar tranquilamente en las mejor de las condiciones, y uno de esos casos es este sentido de encontrar una buena urbanización, un, un buen proyecto de muchas esquinas, un proyecto de pavimentar muchas arterias que en el corto plazo lo estamos necesitando. Ujú. Tal cual. Marcelo, y contanos cómo te metiste en política. Digamos, sos una persona joven, hablábamos allí que durante mucho tiempo trabajaste en un lugar, mientras tanto estudiaste. Contalo como joven, porque seguramente muchos de personas de tu edad o algo menos todavía, por ahí les pica el bichito de la política, y bueno, que muchas veces es como algo inalcanzable por las grandes organizaciones y los grandes, digamos, candidatos, pero bueno, también es posible llegar desde el día a día, ¿no? ¿Cómo llegaste vos entonces? Bueno, yo siempre participé desde otro lugar, como militante, apoyando a candidatos. Incluso a veces participaba tan activamente en algunas ocasiones que me preguntaban: ¿y vos no estás en la lista en alguno de los lugares? Y yo les decía: por ahora no creo que sea esa la cuestión principal, cuál es el lugar, sino el cómo. Es decir, cuando uno lucha, o cuando uno defiende una causa, más que el lugar importa el hecho de la causa en sí misma. Y en otro caso me tocó apoyar a otros candidatos, y lo hacía fervientemente y con pasión, pero en este caso me toca participar ya como y como precandidato. En el tema de los jóvenes, como vos mencionabas, me parece importante destacar algo que estoy tratando de transmitirle a las personas, a la gente, que el cambio es con los jóvenes, sobre todo en esta era. El cambio es con las personas jóvenes que decidimos todos los días trabajar en esta Argentina. Me tocó hace poco, hace muy poquito, hace unos meses, fue muy de golpe el caso, porque un muchacho que trabajaba conmigo en el casino del City Center de Rosario, él estaba emprendiendo, estaba muy motivado con su emprendimiento, y un día lo escribo para pedirle unos productos que yo le compraba, y me dice: mirá, dice, la semana que viene me voy a Europa. Entonces, buscando alternativas o buscando algunas posibilidades que no encuentra
en esta zona, en este país, incluso con su familia ya formada y demás. Pero esto que yo veía siempre en casos un poco más lejanos, me tocó verlo de cerca. Y creo que esto de la participación mía y de muchos jóvenes nos motiva a creer y a mantener la esperanza de que se puede vivir en un país mejor, en una sociedad mejor. Siempre tengo en mi cabeza y en mis labios también, porque siempre lo menciono, lo que decía Lisandro de la Torre: los lugares que no son ocupados por honestos y capaces serán ocupados por deshonestos e incapaces. Entonces, esa mala administración o mala gestión, o a veces esa queja de funcionarios corruptos o al margen de la ley, o quizás esa queja de falta de competencia, creo que es mejor canalizarla más que en los dichos, en los hechos, y proponer, hacer una propuesta de alternativas diferentes. Creo que es lo mejor que podemos hacer, convencer a los vecinos de que tenemos la gana, de que tenemos la motivación, y sobre todo siempre hay que tener la preparación. No es solamente participar, no es solamente proponer, sino también estar capacitado y a la altura de la circunstancia para llevar adelante una gestión, ya sea en una ciudad, en una provincia, o a quien eventualmente le toque alguna gestión en el marco de una función a nivel nacional. Marcelo, ¿es tu primera experiencia, digamos, ejecutiva dentro de la política? Sí, es mi primera experiencia, sí. Ujú. Bien. Y esa preparación de la cual vos marcabas, ¿por dónde va? ¿Cómo aprende uno de política? Porque en algún momento había una escuela de políticos, este, pero ¿cómo te haces político? ¿No? Yo creo que, como te decía, una de las principales cosas es tener corazón, porque la política se trata de servir al prójimo. Después, mucho es poner en práctica en el día a día, en lo que uno haga, en práctica el sentido común. Hay muchas cosas que se resuelven en sentido común. Por darte un ejemplo, a ver, en un juicio por jurado puede definir la libertad de una persona, o la no libertad la puede definir un jurado que se compone de ciudadanos comunes. Y eso muchas veces, ¿en qué se basa? Se basa, bueno, justamente creo que uno de los principales elementos que se aplica ahí no es el conocimiento, en este caso jurídico, donde se decide la libertad de una persona, sino el sentido común. Por darte un ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Que lo importante es personas que tengan ganas de servir a la ciudadanía, a la sociedad, y que siempre es mejor que hayan tenido algún buen resultado en lo que ejerza la persona, ya sea un comercio, una industria, un oficio, ¿por qué no? En el caso mío, yo puedo ver muchas necesidades de mi vecino que he tratado de canalizar en ese sentido, apelando un poco al sentido común, apelando a la necesidad de la persona puntualmente. A mí me tocó llevar adelante una causa como abogado patrocinante, de un niño que falleció en el hospital de la ciudad vecina, de Rosario. Un bebé, una criatura, un año y 2 meses y 3 meses. Entonces de ahí surgió la necesidad de proponer y decir, ¿por qué no un hospital de niños en nuestra ciudad? Y no que de acá tenga que trasladarse a la ciudad vecina, que tenga que esperar y demás, sino una ciudad, un hospital de niños, un hospital pediátrico, como se quiera, en una ciudad tan grande como esta, que Villa Gobernador Galvez, en habitantes está ahí, siempre está ahí, digamos, como la disputa con Rafaela, porque las dos ciudades más grandes son Santa Fe Capital, Rosario, y después viene en tercer lugar o Villa Gobernador Galvez o Rafaela. Y estamos hablando de entre 367 localidades. Es decir, es una ciudad muy importante esta. Claro. De ahí que surge la necesidad y surge la propuesta al vecino, al ciudadano, a los políticos también, de decir, ¿por qué no un hospital de niños en nuestra ciudad? Es Ujú. decir, lo que tiene que motivar, yo creo, la participación en política de cada persona, de cada ciudadano que quiera, que aspire a ocupar o a gestionar desde un cargo
público tiene que ser, lo tiene que motivar la necesidad de los vecinos, de los ciudadanos. Tal cual. Marcelo, se nos está acabando el tiempo. La última consulta tiene que ver con el arranque, con la inseguridad. ¿Están los gendarmes que vimos desde todo el país que llegaban a Rosario o ya no están más? Viste cómo es esto, ¿no? Que hay todo un gran movimiento que dura algunas horas, no solamente por lo que ha pasado en Rosario. Hoy lo vemos con la inseguridad, por ejemplo, con un colectivero que fue asesinado por estos tiempos aquí en el Gran Buenos Aires. Operativos en los colectivos, suben los gendarmes, revisan a ver si encuentran algún delincuente, pero de pronto después desaparecen. ¿Qué está pasando en Rosario, en el Gran Rosario con esto? En Rosario, en cuanto a las fuerzas federales, no se ve lo suficiente, no hay la suficiente presencia. Creo que debería haber más, al menos en esta ola más presente de inseguridad y de esta batalla territorial, en la que, bueno, es importante mencionar que han habido muchas víctimas al margen, que son al margen, que son ajenas de esta disputa territorial. Es decir, hubo innumerables víctimas que en medio de una balacera, en medio incluso, hasta hubo casos que se sospecharon de atentados directos contra los vecinos. Es decir, que no era en el marco de un tiroteo entre bandas, sino que por alguna condena pudo haber, eh, existido, pudo haberse llevado a cabo algún atentado con alguna orden de alguna persona que está privada de su libertad. Y bueno, la mayoría de los casos en que se dieron muerte de inocentes, digamos, de personas ajenas a esta lucha territorial, fueron en el marco de alguna bala perdida, en el marco de quedar en el Claro. medio de alguna balacera. Ujú. Pero respondiendo a tu pregunta puntual, a veces se ve la presencia de alguna fuerza federal, ya sea de gendarmería o de la propia Policía Federal, pero en general en Rosario más son los operativos que se llevan a cabo dentro de lo que es el departamento de tránsito, digamos, o Claro, el área de tránsito y urbanización, y lo está que es claro. sí, la Guardia Urbana y demás. Ujú, exactamente. Marcelo, un gusto conocerte, un gusto escucharte. Una primera charla para empezar a esbozar los lineamientos de esa precandidatura a concejal de Villa Gobernador Galvez. Y bueno, estamos en contacto permanente para seguir hablando de estos temas. Te mando un gran saludo. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Ha sido muy importante para mí, muy linda. Me sentí muy cómodo contigo y te deseo que sigas adelante con este proyecto y con esto de los medios digitales que es algo muy importante en la actualidad y sobre todo que llega más a los jóvenes. Tal cual, sin dudas. Gracias, Marcelo. Un abrazo grande. Un abrazo. Marcelo Gabriel Opete, un joven abogado de Villa Gobernador Galvez, allí en el departamento Rosario, en la provincia de Santa Fe, 36 años. Él es precandidato a concejal por el partido Inspirar, que ya están trabajando con distintos temas, como ustedes nos han visto y escuchado en esta entrevista, para, bueno, acercarle naturalmente a todas aquellas personas que voten en estas elecciones que se desarrollarán a lo largo de este año 2023. Llegamos al final de otra conversación aquí en el Provincial Radio, en provincial.com.ar. Nos reencontramos, por supuesto, en nuestro próximo programa y muchas gracias por acompañarnos.